Hola y bienvenido a nuestro curso de gramática alemana del nivel B1. Y esta es nuestra primera clase hoy. Y por tanto, antes de empezar, nuestro tema hoy es el infinitivo con o sin su y sin su. Pero antes os quiero explicar un poco algo. Como Facebook cambia siempre a veces el formato, ya cuando ya entráis en el grupo del curso, vais a ver que ahora directamente llegáis a las unidades, ya directamente. No es como antes que llegáis al muro del grupo, que es donde se llama que conversación ahora en Facebook, sino directamente llegáis al muro. Pero hay otros sitios en un grupo como los fotos, los vídeos, los archivos. Ya estos pestañas lo tenéis a la izquierda, si veis a la izquierda, y uno de ellas también se llama unidades. Así si os perdéis un poco en el grupo, siempre debéis ir a la pestaña de las unidades y ahí está donde está todo el material bien ordenado por lección 1, lección 2, lección 3, etcétera, o tema 1, tema 2, como lo queréis llamar. Que significa que se llaman las unidades. Bien, y una vez que estáis en una unidad, ¿qué vais a encontrar? Vais a encontrar, claro, el vídeo de la clase en primer lugar, y después vais a encontrar el PDF. El PDF que explica bien el tema que hacemos con ejercicios y las respuestas también. A veces, como también en este PDF, hay ejercicios de 2 libros diferentes, porque hago un poco una selección de los mejores libros de gramática. Y también tenéis muchas veces una explicación en castellano que profundiza un poco más el tema si es necesario. Y en la primera lección, justo solo en la primera lección, también vais a tener este libro. Este libro se llama Grammatik ganz klar y es del nivel A1 a B1. ¿Por qué elegí este libro? Porque a mí me gusta mucho. Primero lo vais a ver porque en muchos de los PDFs también puse los ejercicios de este libro, porque este libro es bastante completo y lo lindo es que también temas que normalmente se trata en el A1, que en los otros libros de gramática, que por ejemplo del B1 no se toca, como los artículos o los adjetivos que se hacen en el A2, pues este libro tiene todos los temas gramaticales del A1 hasta el B1. Así que vosotros también, cuando tenéis un problema con un tema que normalmente no se hace en el B1, podéis ir a este capítulo y hacerlo. O podéis ver que entra en el A1, en el A2 o en el B1. Y, por ejemplo, en los adjetivos vais a tener 2-3 ejercicios del A1, del A2 y también del B1 o de los porque en el B1 ya hay que saber el genitivo, por ejemplo, en los artículos, y después hay unos ejercicios que justamente se enfocan en esto un poco. Y también es bien para el vocabulario, porque cada ejercicio que hacéis, los ejercicios de la 1 solo tienen palabras vocabulario de la 1, los de la 2 de la 2, y del B1 ya tienen vocabulario más avanzado del B1. Y es bastante completo, con listas de verbos, varias listas, y indicativo, con preposición, verbos irregulares, ok. Y bueno, hoy de verdad a todos que quieren hacer también el examen del B1, os recomiendo también profundizar un poco más con este libro y hacer los ejercicios de este libro. Bien. Y este libro encontráis en la primera unidad, tenéis el PDF ahí. Y por supuesto el libro también tiene al final las respuestas. Bien, pero ahora vamos a nuestro tema. Ahí tenemos ahora nuestro tema, que es el infinitivo con y sin su. Bien, si a veces veo por ahí, siempre lo digo en la primera clase, es que trabajo con 2 pantallas, y porque este pantalla es muy pequeño de edición, y ahí tengo la más grande porque ya uso
gafas para leer y sí, ahí el dibujo es muy pequeño. Pues nuestro tema, el zu más infinitivo. Bien, como vamos a leer un poco los ejemplos, dice es una familia, vemos típicos turistas con los niños un poco aburridos. Es fängt an zu regnen, empieza a llover. Este zu vemos que se traduce con a. Ich schlage vor, in ein Museum zu gehen. Yo propongo que nos vamos a un museo. Y dice el niño, ich habe keine Lust, ins Museum zu gehen. Yo no tengo ganas de ir a un museo. Y el otro dice, ich finde es dumm, in ein Museum zu gehen. Yo lo encuentro tonto ir a un museo. Y el tercer hermano dice, es ist langweilig, ins Museum zu gehen. Es aburrido ir al museo. Bien. ¿Qué podemos decir como introducción a la frase con zu más infinitivo? Bueno, la primera cosa que vemos que la primera frase es una frase. No tiene coma ni nada, es una frase entera. ¿Ok? Y las otras frases tienen comas. Todo esto vamos a arreglar más tarde, explicando. Pero lo importante que hoy quiero dar como introducción, como idea en nuestra cabeza, el infinitivo con zu. No me gusta realmente decir que es una frase, porque como podemos ver, ich schlage vor, in ein Museum zu gehen, falta el sujeto. Ya solo in ein Museum tenemos el complemento circunstancial del lugar y otro verbo. Así que me gusta más deciros que os hacéis la idea que el infinitivo con zu es como un apéndice que crece al lado de la frase principal. La frase principal, ¿cuál es? Ich schlage vor o es fängt an. ¿Ya? Por ejemplo, ahí no hay coma para vemos claramente que es fängt an, porque el an es un verbo separable de anfangen, y hemos aprendido ya, habéis estudiado ya que en una frase principal, cuando tenemos un verbo separable, si os acordáis, este prefijo del verbo an, por ejemplo en este caso, va al final de la frase. Por tanto, la frase principal es fängt an, y este zu regnen es este apéndice que se pega. ¿Ok? Muchos alumnos hacen el error cuando escriben la frase, escribir es fängt an, es fängt zu regnen an, ¿ok? Pues mira, estoy mirando la pantalla pequeña ya, y no la grande ahora, así que tengo un poco de problema porque es pequeña la letra. Así que no hacer este error, ¿no? Ya, porque dices, ok, el an debería ir al final y decir, es fängt zu regnen an. No, sino, es fängt an, es la frase principal. Por tanto, ahí está el an, no está en mitad, está al final de la frase principal. Y este zu regnen está pegado. Así que vemos que ahora nuestro tema, como os quería explicar, debemos enfocarlo de esta manera. La frase es realmente, el tema, podemos también decir, es una frase con dos verbos. Nos quedamos con esta idea. Bien. Así que cuando pensamos en una frase con dos verbos, ya sabemos que ya lo hemos estudiado una vez cómo es. Ahora no hablo de un tiempo compuesto como ich habe gestern gegessen. Ya el perfect con un verbo auxiliar también es una frase con dos verbos. No, sino hablo de una frase con dos verbos totalmente, ya, por ejemplo, diferente, como un verbo modal, dürfen, que es permiso, o können, es poder, ya. Así que ya o muss es obligación, ya hemos aprendido esto, por ejemplo, que los verbos modales atraen otro verbo en infinitivo, ya, y no tienen zu, ¿ok? Todos los libros de gramática normalmente enfocan este tema, siempre el infinitivo con zu, pero para aprender este tema necesitamos realmente primero estudiar el infinitivo sin zu. Así que, ¿cuándo tenemos una frase con dos verbos? Pues cuando tenemos un verbo modal. Por ejemplo, aquí os puse un ejemplo. Ich muss jeden Morgen um 5 Uhr aufstehen. Yo debo levantarme cada mañana a las 5. ¿Ok? Tengo el verbo debo y tengo el verbo levantarme. Aquí en castellano quedan juntos. En alemán ya vamos a aprender que van al final. ¿Ya? Bien, ahora tenemos otros verbos que nosotros no lo asociamos con un verbo modal, pero sí son verbos modales o
correctamente dicho, son verbos semimodales. Y hacen el mismo juego. ¿Ya? Así que bleib, yo lo puse en familias, aquí la familia A, B, C puso. La familia A es los verbos un poco de desplazamiento o no. Así, quedarse o irse. ¿Qué verbos usamos para este asunto cuando queremos decir esto? Usamos el verbo bleiben, es quedar, fahren y gehen es ir. Ya, fahren realmente es conducir, pero sinónimo para ir. ¿Ya? Bien. Así que ich bleibe lieber stehen. Prefiero quedarme de pie. Vemos que aquí tenemos el verbo bleiben y stehen. No es ich bleibe lieber zu stehen. ¿Ya? Así que porque tú bleiben no asocias con un verbo modal y ya has aprendido y dices, sí, ¿cuándo pongo ahora el zu y no otro? Me preguntan muchos alumnos. O cuando escribimos textos y corrijo los textos, pues en estos años de enseñanza siempre he notado que hay algunos verbos que el alumno no lo asocia con verbos modales y pone el zu. Por ejemplo, fahren. Ich fahre jetzt einkaufen, voy de compras, porque tenemos el de en español. O tenemos en la próxima frase, porque el de o a es justamente este zu alemán. ¿Ya? Sie gehen heute Abend tanzen. Esta noche van a bailar. ¿Ya? Y como ya asociáis el a o de con el zu, muchos hacen este error y dicen, heute Abend gehe ich zu tanzen. Esta noche voy a bailar. Y traduce también el a como zu. Pero vemos que hay semimodales que no usamos zu. Así que nos quedamos con esta idea. Bleiben, fahren, gehen, no usa zu. Ahora tenemos la familia B. Son los verbos un poco del sentido. Ahí se usa el sehen, el hören y el fühlen. ¿Ok? El riechen no se suele usar. Tampoco nadie dice en español, yo huelo la comida quemarse. No. Bien. Pero podemos decir sehen. Ich sehe ihn aus dem Bus steigen. Le veo bajar del autobús. Tenemos dos verbos, sehen y steigen. No decimos zusteigen. O hören. Wir hören sie singen. Lo oímos cantar. No decimos wir hören sie zu singen. O fühlen. Fühlen, sentir. Ich fühle mein Herz klopfen. Siento latir mi corazón. Así que vemos que estos tres verbos de los sentidos, sehen, hören, fühlen, tampoco se usa zu. Y la última familia lo he llamado otros. Es lassen. Lassen es un verbo, es como dejar que otro hace algo, ¿ya? Se puede traducir. Por esto, si lässt ihr Auto reparieren, yo puse aquí, lleva su coche a arreglar o le deja que se arregle, lo puse aquí. Así que, ¿ya? Así con lassen, ¿ya? Es semimodal, no se usa zu. Helfen. Ahora, hay que decir honestamente, y no quiero confundir mucho, pero a veces en el TELC B2 Multiple Choice he visto que viene y estos verbos, los últimos verbos aquí, helfen y lehren y lernen también, aquí me olvidé también ponerlo. Lehre es enseñar y lernen es estudiar. Ya de ahí viene Lehrer. Ja, Lehrer. Ein Lehrer lehrt, un profesor enseña. Bien, estos verbos pueden tener un zu más infinitivo. Pueden tener, si pongo otra información, si pongo algo más. ¿Ya? Por ejemplo, helfen, aquí lo puse. Claro, hilft mir aufräumen, él me ayuda a recoger. Y este a, otra vez vemos que aquí no está. Porque esto significa que no lleva un complementario más. Por ejemplo, si yo diría mein Zimmer, mi habitación, ahí debería poner hilft mir, mein Zimmer, y ahora como aufräumen es separable, se mete el zu, aufzuräumen. Ya, nos quedamos con esta idea, o quizás se ve mejor abajo con el lehren. Ich lehre meinen Sohn lesen. Yo
enseño a mi hijo a leer. Pero si digo algo más, un libro, ich lehre meinen Sohn ein Buch zu lesen. Ahí debo poner el zu, ¿ok? Quedamos con esta idea que lernen también, ich lerne tanzen, no lleva zu, para si digo, ich lerne tango zu tanzen, si pongo tango, ¿ok? Así que tenemos 3 verbos que son un poco cabrones, ya que es helfen, lehren y lernen. Una información un poco ya aquí para profundizar el tema. Bien, y el helfen, algunos pueden decir, para otro lleva mir. Es un complementario, ¿y por qué no? Porque el verbo helfen es del dativo y estamos obligados a poner el mir, ¿ok? Hilft mir aufräumen. Pongo Zimmer, debo poner, hilft mir, mein Zimmer aufzuräumen. Bien. Así que estos verbos también normalmente no suelen llevar zu, pero los últimos, aquí helfen, lernen también, pueden llevar un zu. Bien, finalmente ya llegamos al tema. Así acordáis, los verbos semimodales nunca llevan zu. Ahora, cualquier otro verbo, por tanto, no hay una lista. ¿Ya? Importante aprenderse los que no llevan zu, los modales y los semimodales, y ya está. Y tampoco son tanto, ya hemos visto. Así que llevan este zu. Y este zu corresponde al a o de español. Vamos a ver cómo se comporta esto. Por ejemplo, pone anfangen, es empezar. Es un verbo separable. Por tanto, hemos visto que la frase es ich fange an, Deutsch zu lernen. Vemos que aquí hemos puesto una coma porque hemos puesto Deutsch, ¿ok? Y por tanto es un apéndice del infinitivo largo. Así que ich fange an, Deutsch zu lernen. Si no pongo Deutsch, ¿ya? Solo es ich fange an zu lernen. ¿Ya? Y os acordáis, ya lo he dicho antes, no es ich fange an, es la frase principal. No es ich fange zu lernen an. No, ich fange an zu lernen. Este zu lernen está este apéndice que se pega a la frase, ¿ya? Y ich fange an, si pongo algo más, Deutsch, por ejemplo, debo poner coma. Este es cuando pongo coma en el infinitivo con zu y cuando no. Pues podemos decir también cuando el infinitivo es largo, que lo acompaña algo más. Bien. Los verbos, por ejemplo, si empezar, también podemos parar, aufhören, es hört auf zu regnen. Ya vemos aquí, tampoco hemos puesto una coma porque es solo es hört auf zu regnen. Para si yo te digo, hör bitte auf, so viel Lärm zu machen. Por favor, para de hacer tanto ruido, ¿ok? Como hemos puesto ruido, debemos poner coma. Okay. O por ejemplo, aquí versuchen. Ich versuche weniger zu rauchen. Yo intento fumar menos. Okay. Vemos que es también un infinitivo largo porque hemos puesto wenig. ¿Ya? Por ejemplo, si ahora hacemos un ejemplo un poco tonto, vemos un niño que así de 8 años, y creo que todos una vez, especialmente los varones, en algún momento nos hemos intentado de fumar un cigarro, ¿no? Y un niño está tosiendo y otro amigo dice, ¿qué estás haciendo? Y dice, yo intento a fumar, ¿ya? Así que ahí no ponemos el zu. Ich versuche zu rauchen, solo. Porque he puesto weniger, ya es un infinitivo largo y por tanto debo poner la coma. Así creo que ahora también os ha quedado claro cuándo pongo coma y cuándo no. Vergessen también es el típico verbo que trae el infinitivo con zu. Por ejemplo, hat vergessen, Brot zu kaufen. Se ha olvidado de comprar pan. Ok, bien. Y estamos obligados de poner la coma si es largo. Ok, bien. De todas formas, os puse estos verbos porque son los verbos que vienen siempre en los exámenes, ¿ok? O en los textos. Y para no es una lista definitiva en este caso porque pueden ser cualquier otro verbo. Por ejemplo, aquí puse algunos más y vamos a traducirlo. Beginnen es como anfangen, ya empezar. Anbieten es ofrecer.
Beschließen es, wir beschließen, hemos decidido, como entscheiden. Bitten es pedir, ¿ok? Por ejemplo, dices, vamos a hacer una frase porque es raro un poco. Por ejemplo, yo te pido, por favor, cierra la puerta. Ich bitte dich, die Türe zu machen. Y vemos, tenemos aquí 2 veces zu. ¿Por qué? Porque tenemos un verbo separable y aquí lo puse en los verbos separables como aufzumachen, ¿ya? Por ejemplo, sie bittet mich die Tür aufzumachen, ¿ok? Debemos poner el zu. Y si zumachen es por casualidad zu, pues por tanto se hace esta cacofonía con zu machen, ¿ya? Bien. Erlauben, permitir, sich freuen, alegrarse, hoffen viene de Hoffnung, de esperanza, ¿ya? Ich hoffe, dich morgen zu sehen. Yo espero verte mañana. Raten es dar un consejo. Ich rate dir, mit deinem Chef zu sprechen, ¿ok? Raten. Verbieten es no dar permiso, por tanto es que yo te lo prohíbo. Vorhaben es planear algo, ¿ya? Also ich habe vor, in den Urlaub zu fahren, ¿ya? Tengo planeado de ir a las vacaciones. Y vorschlagen es proponer algo. Pues estos son los verbos típicos, ¿ya? Que entran siempre en los textos, pero hay más verbos, ¿ok? No es una lista definitiva. Importante para mí es que aprendéis los verbos que no llevan su. Bien, y después el resto sí que lleva su si hacéis una frase con doble verbo. Hay expresiones que no tenemos verbos para esto, o predicados, como se dice en español. Ya, por ejemplo, tener gana o no tener gana, no tenemos un verbo para esto. Así que se hace realmente, aquí he puesto expresiones del tipo verbo más substantivo. ¿Ya? Hat Lust, mit mir zu tanzen. Tiene ganas de bailar conmigo. O hat keine Lust, mit mir zu tanzen. Bien. Oder ich habe Zeit. Oder ich habe keine Zeit, ins Kino zu gehen. Aquí la como es facultativa, no es tan estricto como en las otras frases, pero es mejor escribirlo, ¿ya? Y también puede ser que tenéis un profesor y os corrige y pone la coma. Por regla gramatical, no es obligación aquí. O cuando tenemos un verbo más un adjetivo, es ist wichtig, o es ist gut, es importante, o es bueno, ¿okay? Es ist wichtig, das Auto zu reparieren. ¿Ya? Aquí la misma cosa, es mejor poner coma, para tampoco sería un error no ponerlo, ¿ok? No olvidáis que esto es por tanto el predicado y es como el verbo, porque realmente en la gramática alemana si lo habéis estudiado, o en la castellana hablamos del núcleo del predicado, que siempre es el verbo. Bien. Ahora viene algo que especialmente en el B1 del Goethe Institut o en el TED no lo he visto tanto, en el examen del Goethe lo he visto en textos. Y especialmente en el Goethe había, no sé si es ahora mismo así, en el B1, porque ha cambiado hace poco el formato, había una parte donde habían agujeros y vosotros necesitabais rellenar. Y ahí venían a veces estas combinaciones. Bien. Y que causaba dificultades a los alumnos. Bien, podemos decir que el das, el que realmente habla de una información, o habla de un decir, de opinar, de intentar, puse aquí como podéis leer. Y estos verbos pueden introducir una frase con das. Por ejemplo, aquí, ich finde es schön, dass ich so wenig rauche, oder ich finde es schön, dass du so wenig rauchst. Me parece bien que tú fumas poco,
quiere decir. Y me parece bien que yo fumo poco. Y me parece bien, o lo veo bien, fumar poco. Hay que decir que la regla es, si el sujeto de las dos frases, en el PDF puse ejercicios de esto, más las soluciones. Quedaos con esta idea. Si el sujeto es diferente, es obligación escribir das. ¿Ya? Por ejemplo, ich finde schön, dass du so wenig rauchst. Si el sujeto es idéntico, no es muy lindo poner el das, es muy informal, ¿ya? Coloquial, es decir, es lengua de calle. Así, mejor, ich finde schön, so wenig zu rauchen. ¿Ok? Y ich finde schön, porque ich finde schön, so wenig zu rauchen es porque el sujeto es lo mismo del ich finde schön y so wenig zu rauchen. Ya hemos visto que en las frases con sumas infinitivo, en la segunda frase no tenemos sujeto porque es el mismo de la primera frase. Es lógico, ¿no? Y por tanto, aquí disturbe hacer la frase realmente con das y no es tan lindo. Pero sí que si el sujeto no es idéntico, ich finde schön, dass du so wenig rauchst, no nos queda otra y debemos poner das. ¿Ya? Y a veces también el man, el sujeto impersonal, ¿ya? Ich finde es richtig, dass man jung heiratet, ¿ya? Das man tampoco no es tan lindo. Ich finde es richtig, jung zu heiraten. Lo encuentro bien que uno se casa joven, es mejor decir, ich finde es richtig, jung zu heiraten. Lo encuentro bien casarse de joven, ¿ya? Esto una idea un poco que a veces en los textos, especialmente en el examen Goethe, se encuentra mucho esta combinación con el sumas infinitivo. Bien. Con esto, ya me he liado, aquí estoy correcto. Con este hemos llegado al final de nuestra clase del sumas infinitivo. Importante, si fui muy rápido, podéis repasar el vídeo varias veces, ¿vale? Importante es hacer los ejercicios del PDF y como os he dicho, aprenderse los verbos que no llevan el zu, porque en español hemos visto ich gehe tanzen es voy a bailar y ahí muchas veces el alumno lo traduce y dice ich gehe zu tanzen, por ejemplo, ¿vale? Así que tenéis cuidado con los semimodales, estos verbos no llevan zu más infinitivo. Y también un poco si hago un infinitivo largo o corto. Si es corto no pongo coma directamente y si es largo estoy obligado de escribirlo con coma, ¿ya? Bien, así que me alegro que estáis en el curso y mucho ánimo y vamos a seguir adelante con todos los temas del B1 y me quedo solo despedirme de vosotros y hasta la próxima clase. Tschüss.